El mensaje tiene que ver con el proyecto que tenemos de que el Señor bendiga a nuestra familia. Aún mucho más. 40 días de bendición es una temporada donde el Señor va a desatar su gloria a favor de su casa. Y sabe que crecí en el Señor, en el Evangelio, pero había algo que me llamaba mucho la atención. Y es saber que cuando Dios nos llama, no solamente está pensando en nuestra vida, está pensando en nuestras generaciones. Voy a repetir eso. Dios te llamó y cuando te llamó pensó en tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Y los hijos de los hijos de tus hijos. Y entonces esto me llama la atención porque, ¿cómo así? Yo llego a los pies de Cristo y Dios ya está pensando en los hijos que no he tenido. Entonces, cuando había algo que a mí me causaba un poco de terror, y como dije, conozco al Señor desde niño, pero había algo que bautizarme fue fácil. Recuerdo que recibí a Cristo a los 14 años. Me bauticé como a los 15, 16 años en el Señor. Pero había algo que le tenía terror. Pregúnteme qué. El matrimonio. Sí, no me hallaba eso de la idea de tener suegra. Para mí eso de tener suegra no era fácil. Pero hay algo que me cautivó cuando me dieron las clases prematrimoniales. Recuerdo que cuando mi pastor me dio las clases prematrimoniales, hubo algo que me bendijo, pastora, ¿y sabe qué fue? Cuando él me dijo, Dios, no has tenido hijos. Y me dijo, ¿cómo se llamarán tus hijos? Yo dije, escasamente sé cómo se llama ella. Y entonces dice, aunque no sepa los nombres de tus hijos, Dios ya pensó en bendecirlos a ellos. Porque la mente de Dios es generacional. Otra vez, ¿la mente de Dios es qué? Por eso la Biblia dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que cuando Dios llamó a Abraham, que no podía tener hijos, había pensado ya en Isaac, en Jacob y en los 12 hijos de Jacob. Así que Dios está pensando en bendecir tus generaciones. Por eso Dios nos está llamando a ser influyentes en nuestra generación. Y cuando voy a la Biblia, encuentro este texto en Hechos 13:36. Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Estoy leyendo la Reina Valera. Dice, David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Ahora permítame leer la Nueva Versión Internacional. Hechos 13:36. En esta versión dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Y cuando observo los dos versículos que leímos, en las dos versiones que leímos, me llama la atención esto, y es, número uno, que David sirvió ¿a quién? A su generación. David influyó en su generación. ¿Sabe que David, cuando Dios lo llama, David, usted conoce la historia, era un muchacho, era un pastor de ovejas, era un músico no conocido. Y Dios lo llama desde el anonimato, lo unge, le dio su unción. Y cuando el profeta Samuel está derramando la unción sobre David, estaba estableciéndose un pacto, y es que nunca faltaría rey sobre Israel de la dinastía de David.
En otras palabras, ese pequeño muchacho, ese pastorcillo de ovejas, ese hombre que ni siquiera su propio padre lo invitó al banquete donde el profeta lo ungiría, Dios sí lo estaba teniendo en cuenta a él y a toda su generación. Y eso me fascina, saber eso, que Dios está pensando no solamente en ti, en tus hijos, y que sirvió a su propia generación. Y sabe, David hizo su trabajo muy bien. Pregúnteme por qué. La Biblia dice que cuando se referían a Jesús, se referían a Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Significa que desde David hasta Jesús hay 14 generaciones, dice la Biblia. Y durante esas generaciones, escuche, el temor a Dios no se perdió. Y Dios bendijo todas sus generaciones. Porque David fue influyente en su generación. Y eso es lo que estamos nosotros llamados a hacer, iglesia. Estamos llamados a influir en nuestras generaciones, a ser influyente en nuestra generación. Que se diga de nosotros como David, no solamente que nosotros servimos a Dios, sino que nuestras generaciones sirvieron a Dios también. Tus hijos sirvieron a Dios. Y toda su generación fue bendita. Levanta tu mano y di conmigo: toda mi generación es bendita en el Señor. De pronto hay gente aquí que dice: pastor, pero usted no sabe por lo que yo estoy pasando, atravesando con mis hijos. Sí, quizás no lo sé. Pero Dios, cuando te llamó a ti, Él sabía por qué iban a atravesar tus hijos. ¿Y cuántos de nosotros también no pasamos por situaciones en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, pero hoy finalmente estamos sirviéndole a Dios? Porque la mente de Dios es también bendecir a tus hijos, a tus generaciones. Y se hablará de ti como David, que tú serviste a tus generaciones y que en tu generación fueron bendecidas y se cortó toda maldición que venía de generaciones pasadas. Dígame amén a eso, por el amor a Dios. Ahora, Dios estableció como mandamiento generacional el que debemos ser influyentes en nuestra generación. Y aquí viene una palabra interesante y es: debemos dejar legado para los que vienen. ¿Qué debemos dejar? Legado para los que vienen. Un legado. Y a veces pensamos en legado, y aquí por favor ayúdenme, y a veces pensamos en legado como: tengo que dejarle herencia a mis hijos. Tengo que dejarle a mis hijos casas, carros, estudio. ¿Y está mal eso? No. Pero el mejor legado que tú y yo le podemos dejar, dígame bien, es el honrar a Dios y el temor a Dios. Porque en la mayoría de nuestros países bien, hay ataduras generacionales. Y usted se pone a buscar esto y se da cuenta que hay ataduras incluso, por ejemplo, en el tema de ciertos vicios. Hay gente que en nuestras generaciones atrás fueron alcohólicos y el antepasado fue alcohólico. Y cuando tú buscas, el antepasado fue alcohólico. Y si hablamos de salud, puede ocurrir lo mismo. Fulano murió de cáncer, el antepasado murió de cáncer y el antepasado murió de cáncer. Y entonces alguien puede decir: pero lo que está diciendo la palabra es que la bendición a tu vida no solamente viene para alcanzarte con salvación, sino para que se corte toda maldición hacia atrás y de ahí en adelante todas tus generaciones sean bendecidas en el Señor. Dígame amén a eso. ¿Qué mejor legado que eso? ¿Para qué una casa si estoy enfermo?
o si le dejé enfermedad. Pero todo eso se cortó en Cristo Jesús. Levante su mano y diga, todo eso se cortó en Cristo Jesús. Ahora, aquí viene una pregunta que me formulé y es, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? No la gente, tu familia. Ya dije de Jesús, Jesús hijo de David. Cuando hablaban del Mesías, hablaba que nacería de la familia ¿de quién? De David. De la genealogía de David. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Y aquí quiero hacer una ilustración y es, necesito 3 personas, a ver, rápido, 3 personas valientes, mujer, hombre, rápido, pasen un momentito, pasen. Les voy a dar una ofrenda, pasen rápido. Bueno, bien, voy a bajar un poquito aquí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pero voy a hacer un ejercicio. Los expertos en genealogía, ¿sabe que hay gente que estudia las genealogías? Dicen que en la tercera generación nadie se acordará de ti. Entonces estos 3 hermanos que pasaron por la ofrenda, vamos a poner un ejemplo. Nombre de su papá y su mamá. María Panduro y José Trinidad Munguía. Bien. Nombre de su abuelo paterno. O sea, José Trinidad Munguía. Bien. Nombre del papá de su abuelo, o sea, su bisabuelo. No lo sé. Hasta aquí los estudiosos tienen razón, ¿no? Y si yo le pregunto por la profesión, más difícil todavía, ¿verdad? Okay. No se preocupe que así como la hermana hay muchos allá sentados, ¿no? A esto les queda más fácil, ¿no? Nombre de los papás. Juan y Julia. Nombre de la abuela materna. María. Nombre de la mamá de su abuela materna. Y con Rogelio dejémoslo quieto mejor. Gracias, Dios les bendiga. Les quedo viendo la frente. Pero, ¿qué es lo que quiero con ese ejemplo? Mire. Y de pronto usted dice, no, pero estamos siendo muy drásticos. ¿Sabe qué está diciendo este ejemplo? Que sus nietos difícilmente lo recordarán a usted. Y escuche. ¿Sabe qué está haciendo este ejemplo? Que sus bisnietos conocerán más del cantante de moda que de usted. Hello. Preocupante. Y entonces si yo les muestro algo como esto, ahí está usted, yo. Vámonos por el lado del padre. Padre, abuelo, abuela, paterno, paterna. Ahora vámonos por el lado del abuelo. Bisabuelo, paterno, paterno. Y ahora miremos el tatarabuelo. O sea, tatarabuelo, paterno, paterno, paterno. Y de pronto alguien dice aquí, ¿qué? Pero en el ejemplo que hicimos, ya la tercera generación no se acordaba. Imagínense de ahí en adelante. ¿Sabe por qué? Porque no estamos influyendo en nuestras generaciones. Y nosotros como hijos de Dios, ¿sabe? Necesitamos influir en nuestras generaciones.
Que el día de mañana le digan: gracias a mi abuelo conocí de Cristo. Mi abuelo fue el que iba a la iglesia, una pequeña iglesia por allá en un país, en un lugar, en una ciudad, y conoció del Señor y cargaba la Biblia, y gracias a él entró el temor a Dios y se cortó la maldición, y conocieron mis papás conocieron, y por tanto yo conocí. Y que lo recuerden como el hombre y la mujer que a través de él entró Cristo en su generación. Dígame amén a eso. Entró Cristo en sus generaciones. Que influyamos en nuestras generaciones. Que cuando se diga como de Jesús y David: Jesús, hijo de David. Que cuando hablen sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, no digan: el hombre que un día comenzó los caminos de Dios, pero se apartó. Que no digan: el hombre que un día, alguna vez me llevó a la iglesia, pero ya ni está en la iglesia, y yo por lo tanto tampoco. Es preocupante esto. Entonces me puse a pensar, no vayamos tan lejos. Me puse a pensar en esto: ¿cómo quisiera ser recordado yo? Entonces tendría que pensar en mi hijo, los hijos de mis hijos, de mi hijo y mis generaciones. Pero no me puse a pensar tan lejos. Me dije: ¿cómo quisiera ser recordado? Algo cercano. Piense por un momento ¿cómo quisiera ser recordado? Cierre sus ojos, por favor. No mire a nadie. Esto es muy serio. Porque ya no solamente eres tú, es tu genealogía. Y quizás ni tienes hijos, pero Dios ya conoce los nombres de tus hijos. Quizás hay gente aquí, no lo sabrá todavía. Quizás hay gente aquí que diga: pero mi hijo, yo conocí del Señor, pero mi hijo está perdido. ¿Sabe? La Biblia habla de la parábola del hijo pródigo. Esa semilla que sembró el Señor a través tuyo en la vida de ellos hará que vuelva. Dígame amén a eso. Ahora, me puse a pensar en esto. ¿Cómo quisiera ser yo recordado? Bueno, como alguien que bendijo mis generaciones, bendijo, no tanto como el gran predicador o lo otro, el que escribió, el que hizo, el que viajó. No, quiero ser recordado como el que influyó. Ese sería el mejor legado para nuestros hijos. Y como que no puedo pensar mucho en el futuro, porque mi futuro y tu futuro está asegurado porque Dios ya está allá. Entonces pensemos en un futuro cercano. Y me puse a pensar: ¿cómo quisiera ser recordado? Y entonces esto fue algo que Dios ministró a mi corazón, y fue esto: quisiera ser recordado en mi próximo futuro como alguien que vino a la iglesia en Revive a apoyar a la iglesia, a apoyar a los hermanos y a levantar las manos de los pastores. No está el pastor, pero está la pastora. Y que quisiera ser recordado como alguien que vino y levantó las manos. ¿Y qué tiene que ver esto con esto? Mire, Moisés, la Biblia dice, yo sé a dónde quiero llegar, pero la Biblia dice que estaba Moisés sentado sobre una roca. Y dice que cuando sus manos bajaban, el pueblo perdía. Pero cuando Moisés levantaba sus manos, ¿el pueblo qué? Ganaba. Y entonces Moisés se cansó y empezó a bajar la mano. Y entonces vino Aarón y Hur. ¿Quién vino? Aarón y Hur. Y Aarón y Hur entonces levantaron las manos del hombre de Dios. Y sentados sobre una roca, sobre una piedra, levantaron sus manos. Y dice que Josué estaba peleando allá con el ejército, con el pueblo. ¿Sabe quién es Josué? Josué es usted. Gracias por dos que dijeron amén. Josué es usted, el pueblo que está allá. Ellos son los hombres de Dios, ellos son Moisés. Y yo dije: Señor, quisiera ser recordado como alguien que vino a apoyar y a levantar las manos de los hombres de Dios como un equipo para que el pueblo de Dios tuviera victoria.
para que el pueblo de Dios tuviera victoria. Y entonces, esta es la imagen que se me vino. Mire, cuando Moisés se sentó en la roca, Josué batallaba y Aarón y Hur sostenían las manos, hacían una cruz. Haga así. Hacían una cruz. ¿Sabe? Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Los hombres de Dios están sentados sobre la roca que es Cristo. ¿Y por qué debemos levantar las manos de ellos? Porque levantando las manos de ellos, el pueblo de Dios va a tener victoria. Entonces tu trabajo y mi trabajo es levantar las manos de los hombres de Dios para que tengamos victoria. Alguien diga amén a esa palabra. Y si puede dar un aplauso al Señor bien fuerte. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo van a hacer? Hágalo. Y entonces mire lo que va a ocurrir. Salmo 78, versículo 5. Salmo 78, 5. Máxima atención. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Escucha esa palabra, testimonio y ley. Ley es mandamiento. No es opcional, es mandamiento. La cual, dice, mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Cuando yo leo este texto, estoy observando lo siguiente. Estoy observando 5 generaciones. ¿Cuántas generaciones? 5. El texto habla de 5 generaciones. En el ejemplo que pusimos, los hermanos no se recordaban ya la tercera. Pero este salmo, el salmista está diciendo, Dios puso una ley y un testimonio en el pueblo, un mandamiento que transmitieran el conocimiento de Dios de manera generacional. Y entonces vemos 5 generaciones de la siguiente forma: los padres, los hijos de esos padres, la generación venidera y los hijos de la generación venidera y los hijos que se levantarán. ¿Quieres revisar eso? Revisémoslo de nuevo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. A nuestros padres. Que la notifiquen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que le nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. 5 generaciones. Si nosotros logramos afectar, iglesia querida, 5 generaciones, si nosotros los influimos en ellos, mire lo que va a pasar. Verso 7. Salmo 78, 7. A fin que pongan en Dios su confianza. ¿Qué va a hacer nuestra generación? Poner en Dios su confianza. Escuche eso. Y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos. Eso es posible si nosotros influimos en ellos. ¿Y cómo influir? Es la pregunta. Testimonio. Que tus hijos te vean orando. Que tus hijos te vean con las mismas ganas, como con el mismo deseo, las mismas ganas de ir a la iglesia como el día en que vas a salir de pesca. No. Yo sé que esta predicación es de pocos amenes y todas esas cosas. Pero que tus hijos te vean con ánimo. Alístate pronto, vístete. ¿Por qué, papi? Porque vamos para la iglesia. Que te vean leyendo la Biblia, que te vean orando. Y entonces ellos
van a entender porque están visualizando, porque están observando. Estás siendo influyente. ¿Qué estás haciendo hoy para influir en tus generaciones? ¿Sabe por qué un niño? ¿Sabe por qué a nosotros los que nacimos en el Evangelio nos es fácil diezmar, pastora? Nunca tuve problemas con ayunar, con eso sí. Hasta el día de hoy. Pero con diezmar no. Pregúntame por qué. Porque siempre veía a mi mamá haciendo un sobre de diezmos. Siempre. Y cuando yo veo a Frank, gracias a usted no, Frank, yo estoy ahí sentado y a mí se me olvida dar la ofrenda y viene y me vacuna. Viene, papá, tengo que llevar a la escuelita dominical, me dice. Y yo saco los billetes y a veces le doy $1. Me dice, no, papá. $2. Y las maestras saben que él da su ofrenda. Las maestras de aquí. Pero sabe, yo nunca le dije, hijo, tienes que ofrendar, tienes que diezmar. Él lo vio. ¿Qué están viendo tus hijos en casa? ¿Están enojados conmigo? Pero si no lo hacemos, escucha esto, si no lo hacemos, mire la consecuencia. La consecuencia es lo que queremos evitar. La consecuencia será, verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Contumaz, duros de corazón. ¿Por qué a veces nuestros hijos son duros de corazón? Porque muchas veces nosotros lo somos. Y Dios está diciendo, ¿quieres bendición en tu familia, en tu casa? Que tus hijos te vean quebrantado buscando a Dios, temiendo al Señor. Y esto va a ser bien interesante, porque tu testimonio, el mandamiento, lo que Dios dispuso, los va a afectar y serán bendecidos. Tus hijos serán como Daniel, 10 veces mejores que otros. Dígame amén a eso. Serán 10 veces mejor que otros. Serán entendidos en la ciencia, serán entendidos en idiomas, serán entendidos en finanzas, en recursos. No pasarán por lo que tú pasaste. Ellos comenzarán donde tú terminaste. No tendrás, a veces decimos cosas en ignorancia. Ellos van a tener que pasar por lo que yo pasé. El mejor padre es el que dice, mi hijo no tendrá que pasar por lo que yo pasé, porque mis hijos comenzarán donde yo termine. Alguien diga amén a eso. Los cargaré sobre mis hombros. Yo seré para ellos plataforma para lo que viene. Dígalo amén. Y no estoy pensando en economía solamente, en el evangelio del Señor. Y tenemos un desafío grande, iglesia querida, muy grande, muy grande. Hay una estadística que dice que, es cristiana esta estadística, que de cada 10 jóvenes que están en la iglesia y conocen de Cristo y nacen del evangelio, cuando entran a la universidad, 7 de cada 10 negarán a Cristo. ¿Cuántos? Nuestros hijos que están ahí, que hoy vienen a la iglesia, que nos acompañan, que buscan, cuando entran a la universidad, 7 negarán a Cristo. Porque la generación, los que estamos de años en la iglesia, la generación anterior fue atacada con la carne. Pero hoy en día la guerra que tenemos es con el intelecto, con el escepticismo, con el ateísmo, con el humanismo, endiosar al hombre. Y mientras tú estás folclórico en la vida, en la universidad y en el colegio, te están adoctrinando a tu hijo para que niegue a Cristo sin darse cuenta. Y nosotros todavía
religiosamente jugando a la religión. Hoy no tengo ganas de ir. Es que no quiero. Por eso el pastor me pone a predicar por ahí cada 2 meses, porque sabe que yo le doy palo. ¿Verdad? Yo no diezmo. No, es que tus hijos te están viendo. Te vas a la cama sin orar. Peleas con tu esposa todo el día. Y entonces después llegas con cara de santo. Pastor, ore por mi hijo que está rebelde. Dígale que está a su lado. Y a veces queremos con una oración. Ya, el niño está santo ya. Es verdad. Pero sabe, necesitamos, damas y caballeros, hoy más que nunca, las agencias misioneras están con los misioneros. No hay misioneros. Nuestros hijos no quieren servir a Dios, no quieren ser. Es la realidad que está viviendo la iglesia. Porque el enemigo está afectando nuestras casas. Y por eso la importancia de pensar en nuestras generaciones. No se trata si soy bendecido o no, si tengo o no. Se trata qué legado le estoy dejando a mis hijos. Y si nosotros no hacemos esto, ocurrirá lo que ocurrió con una generación en la Escritura. Y aquí quiero su máxima atención porque voy cerrando. Mira lo que sucedió en la Escritura. Josué 24, versículo 14. Dice la Biblia, por lo tanto, teme al Señor. Está hablando Josué. Josué está entregando un informe final después de la conquista de la tierra prometida al pueblo de Israel. Y mire lo que sucede. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirve únicamente al Señor. Verso 15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O prefieres a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, dice Josué, y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Como dice la Reina Valera, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero saltemos ahora al verso 29. Después de eso, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años. Después de eso, murió a los 110 años. Y el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él. La generación de Josué sirvió a Jehová, sirvió al Dios de Josué. Pero quiero ahora que leamos otro capítulo. Si usted tiene su Biblia, pase una página nomás. De Josué 24, pase una página. Y mire lo que sucede en una sola página de la Biblia. Josué 2:7. Josué 2:7. Perdón, Jueces. Lo hice para ver si estaba atento. Una sola página. En mi Biblia, entre Josué 24 y Jueces 2 hay una página. ¿Te pasa lo mismo? Una página. Miren lo que sucede en una sola página de la Biblia. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron a Josué. Y los líderes que le sobrevivieron, es decir, la generación de Josué y los hijos de esa generación. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel.
Verso 10. Después de que murió toda esa generación, creció otra que no conocía al Señor. Creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. En una página de la Biblia. Lo que sucedió en una sola página. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué pasó con esa generación que no conocía a Dios? Es la gran pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa generación? La respuesta es que la generación anterior no fue lo suficientemente influyente. Y por esta razón no fue capaz de pasar el legado del conocimiento de Dios. La consecuencia de eso, damas y caballeros, es que en el libro de Jueces se repite una frase: y cada uno hacía lo que bien le parecía. Déjeme decirlo en mis términos coloquiales. Y se levantó una generación que hacía lo que le daba la gana. Que no temían a Dios. Y las consecuencias de eso, cuando tú lees todo el libro de Jueces, son 350 años de miseria, dolor, devastación, solo porque una generación no fue capaz de pasar el legado a la otra. ¿Alguien está conmigo? Por eso vamos a hacer un examen a esta generación. ¿Qué fue lo que pasó? Son 3 generaciones. Sentemos a esas 3 generaciones en 3 sillas y hagámosle preguntas. ¿Qué fue lo que pasó para que nosotros no cometamos los errores? ¿Alguien quiere saber eso? 3 sillas, 3 generaciones. Mire lo que sucedió. Este es un análisis generacional. Está la generación de Josué, diga Josué. Los ancianos que sirvieron con Josué y la nueva generación. Y vamos a hacerle 3 preguntas. Diga conmigo, 3 preguntas, 3 generaciones, 3 sillas. La primera pregunta: Dios. Josué, ¿quién es Dios para ti? Josué responde: yo tengo un compromiso con Dios. ¿Tengo qué? Compromiso con Dios. La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara y Josué era servidor de Moisés y estaba sentado a la puerta del tabernáculo mientras Moisés hablaba con Dios. Diga compromiso. Hagámosle la misma pregunta a los ancianos que sirvieron con Josué. Y la respuesta va a ser falta de compromiso. ¿Falta de qué? Y ahora hagámosle la misma pregunta a la nueva generación. Y la respuesta va a ser ausencia total de compromiso. ¿Sabe? Si hay una cosa que hoy en día le está oyendo la gente en las iglesias, es a la palabra compromiso. No se quieren comprometer. Todo lo que sea comprometerme, yo asisto, no me comprometo. La segunda pregunta tiene que ver con la moral. Josué, ¿cuál es la moral en tu vida? Yo vivo para agradar a Dios. Tengo rectitud. Vivo para agradar a Dios. La misma pregunta, la moral para los ancianos que sirvieron a Josué es una vida religiosa. No viven para agradar a Dios, viven para aplacar a Dios. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque Dios me quita la bendición. ¿Por qué buscas de Dios? Porque no quiero que me maldiga. A la nueva generación, rebelión. Dios no les interesa. Dios no les interesa. Y la última pregunta, creencias. Josué, ¿cuál es tu creencia? Yo tengo una vida de fe. Los ancianos que sirvieron a Josué es una fe prestada, es la fe de sus padres.
No es la fe de ellos, es la fe de sus padres. Y la tercera generación, ausencia total de fe. Y entonces, esto termina así, muy fuerte. ¿Lo estoy aburriendo? Tranquilo que esto se compone al final. ¿En dónde estamos sentados? Y yo quiero colocar aquí 3 sillas. Josué, la primera generación. Los ancianos que sirvieron con Josué, la segunda generación. Y los hijos de los ancianos que sirvieron a Josué, la tercera generación. Y yo quiero saber hoy en dónde estamos sentados tú y yo. Se fueron de aquí. Nadie puede juzgar al otro. Porque de pronto dicen, no, yo soy Josué. Hoy todos son Josué. No. Nadie va a juzgar al otro. Cada uno sabe en dónde está sentado. Josué, ¿cómo es tu relación con Dios? Josué contesta, Él es todo para mí. Dios es mi todo, es mi Señor, es mi Dios. A Él le sirvo con toda mi vida, todo mi corazón. Dios es todo. La segunda generación, los ancianos que sirvieron a Josué, ¿cómo es tu relación con Dios? No hay pasión. Busco por buscar. No leo la Biblia. No hay fuego. Siempre tengo las palabras apropiadas. Dios entiende. Siempre tengo las palabras correctas. ¿Cómo es eso? Sí. Es que Dios sabe que yo soy débil. Es que Dios sabe que trabajo todo el día y no me quedan ganas de orar. Y si le preguntamos a la tercera generación, ¿cómo es tu relación con Dios? La tercera generación nos contestaría lo siguiente. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿A cuál Dios te refieres? ¿Al Dios budista? ¿Al Dios musulmán? ¿A cuál Dios te refieres? ¿Cómo puedo tener relación con Dios? ¿Dios acaso existe? O peor aún, ¿cómo puedo tener relación con Dios cuando hay un Dios que permite tanta maldad en el mundo y que hay tantas guerras, tanta pobreza? Si Dios existiera, no permitiera eso. Eso contesta la tercera generación. La segunda pregunta, Josué, ¿cuál es la autoridad máxima en tu vida? Josué va a decir, la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera, dice Josué. La Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que voy a hacer, dice Josué, antes de hacerlo, lo paso por el filtro de la palabra. Y si la palabra me dice que no, no. Y si la palabra me dice que sí, sí. Pero si le preguntamos a los ancianos que sirvieron con Josué, los ancianos van a decir, somos editores de la palabra, solamente escogemos lo que nos conviene. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. En ese tiempo se le podía ser fiel a la mujer, hoy en día no. Oye, es difícil eso, es difícil. Dios entiende mi situación. Los tiempos han cambiado. Escogen lo que sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto era para el tiempo pasado. Y finalmente, Josué, ¿a quién le sirves? Josué nos dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa le serviremos. Los ancianos contestarían, yo no sirvo, sino ¿cómo me sirven a mí? Josué dice, yo sirvo a Dios. Los ancianos dicen, ¿y yo cómo me sirven a mí? Yo vengo a que me sirvan, no a servir.
Y la tercera generación tendría que decir: estamos engañados. Estamos engañados. Yo no le sirvo a nadie. A mí nadie me dice cómo vivir mi vida. Ellos dicen: yo no sirvo a Dios, yo no soy religioso, pero sí le sirven a otras cosas. Le sirven al mundo. Realmente dicen ser libres, pero son esclavos de algo o de alguien. Y ya prometo que apagué. Pero yo lo que quiero hoy dejar con mucho respeto es lo siguiente: hay una buena noticia y una mala noticia. La buena es que nadie aquí se va a quedar de pie. En alguna de estas sillas tendremos que estar sentados. No hay una cuerda. Nadie puede decir: no, en ninguna estoy. La buena noticia es que nadie quedará de pie. La mala, damas y caballeros, es que hay una generación aquí que hay que rescatar, que es esta. Pero hay una generación que lo está impidiendo. Y yo no sé usted, pero yo quiero sacar esa generación. Porque por causa de esta generación, esta se está perdiendo. Ellos no son culpables, los culpables son ellos. Porque Josué hizo las cosas bien, pero ellos no. Y Dios dice: me harté de esta generación, me cansé de esta generación. No quiero nada con esa generación. Estos por lo menos no me conocen, pero hay esperanza. Hay que rescatarlos. Pero estos son religiosos. Estos me conocen, pero no viven para mí, viven para ellos. Estos me conocen, pero no tienen pasión, son religiosos. Y sabe, Dios dice: saco a esta generación porque quiero rescatar una generación y quiero conectarlos con Josué para rescatarlos a ellos, porque nuestros jóvenes, nuestra casa, nuestros niños servirán al Señor. Y yo no sé si alguien está interesado en eso, pero yo no quiero pertenecer a esa generación. Yo quiero pertenecer a la generación que se preocupa por sus hijos y que dice: yo en mi casa serviremos al Señor. Mis hijos no serán para la droga, mis hijos no serán para la ruina, mis hijos no serán para la enfermedad, mis hijos no serán para el mundo. Voy a pelear palmo a palmo por mis hijos, voy a pelear por mi casa, no me rindo, voy a pelear, voy a guerrear, yo voy a servir a Dios, voy a dar todo lo de mi vida, todo. No soy perfecto, pero cada átomo, cada molécula, cada fuero más íntimo de mi ser va a morir creyendo en el Señor, porque estoy determinado a que yo y mi casa serviremos al Señor. Si alguien lo quiere y dice amén a eso, se coloca de pie en esta mañana. ¡Aleluya! Una generación como Josué. Una generación como Josué, que un día frente a Gabaón, cuando estaba peleando por los gabaonitas, Josué todo el día estuvo en guerra, todo el día estuvo peleando, y pudo haber dicho: al día siguiente voy a seguir, pero no, dijo: no voy a dejar ninguna tarea inconclusa. Sol, detente en Gabaón. Luna, detente en el valle de Ajalón, porque no voy a dejar nada pendiente para Dios. Todo lo voy a hacer. Voy a vivir un día a la vez. Cada día será para servir. Y no dejó nada pendiente. No dijo: mañana empiezo, mañana me guardo para Dios, mañana oro, mañana me santifico, mañana empiezo a diezmar. No. Josué dijo: sol, detente en Gabaón. Hoy es el día
día. Y por eso Dios estuvo atento y el sol se detuvo, la tierra dejó de girar. Y escúcheme, y dice la Biblia que hasta el día de hoy no hubo un día como el día en que Josué clamó al Señor. Y hoy tengo palabra de Dios para una casa en esta mañana, en este lugar. El día que determine servir apasionada y locamente al Señor, entonces verás cosas en tu vida y en tu casa, en tu economía, en tu salud, en tantas cosas que nunca antes había visto. Alguien que me crea eso por el amor a Dios y diga: yo recibo esa palabra. Basta ya de tibiezas, basta ya de mediocridad. No se trata solamente de ti, se trata también de tus generaciones. Dios, cuando pensó en ti, pensó en tu hogar, pensó en tu esposa, pensó en tus hijos. Y entonces ya no se trata de mí solamente, porque yo puedo errar, pero no es lo que yo erre. ¿Cuántos me puedo traer conmigo que puedo afectar negativamente? Tus hijos servirán al Señor. Y de pronto tú dices: pastor, esta palabra no es para mí. Pues sí es para ti, porque aunque no conoces a tus hijos, ni quizás les sabes el nombre, pero Dios los conoce con nombre propio. Y Dios dice: siéntate en esta silla para que esta generación me conozca. Y yo no sé si alguien quiere sentarse en esa silla en esta mañana. Si lo quieres hacer, corre al altar y dile: no tibieza, voy a estar lleno del fuego de Dios. Si alguien lo quiere hacer, vamos, hazlo en esta mañana, hazlo en esta hora. Métete con el Señor, busca de su presencia, busca de su gloria. Si tienes que decirle al Señor: perdóname, pero no voy a entregar nada de mi casa, no voy a dejar que mis hijos, no los voy a perder, no voy a perder nada, no voy a dejar que el enemigo se quede con nada. Yo quiero que cada palabra que tú dijiste para mi vida, para mi casa, se cumpla. Veo una generación de gente que se levanta, no solamente hijos biológicos, hijos espirituales que van a empezar a activarse, porque ven una generación que dice: sí, yo quiero ser como Josué, yo quiero meterme con Dios como Josué, yo quiero buscar como Josué. Así como Josué lo hizo a Moisés, así yo lo haré para Josué.